inició la pandemia del COVID-19, la continuidad del calendario escolar se convirtió en un verdadero reto para todos. Estudiantes, maestros y los mismos padres tuvieron que adaptarse en cuestión de días a un sistema educativo muy distinto al tradicional. La educación virtual o a distancia es hasta ahora el único método seguro para mantener vigente la educación y asegurar la salud de más de 2 millones de estudiantes que tiene República Dominicana. Hay un tema de una carga, es decir, los padres, y lo ha dicho el propio ministro Fulcar, serán o deberán de convertirse en coeducadores. Esto para algunos padres han dicho, bueno, tengo que tomar un permiso en el trabajo, o tengo que llegar a casa a atender al niño, o los mismos equipos. Es decir, hay un tema también de lo que es una carga, si se quiere, en el hogar, con el tema de la educación en la casa. Y el otro gran reto, evidentemente, es la capacitación docente. Tenemos lamentablemente mucha deficiencia en lo que es la planificación curricular y yo pienso que de cara ahora a llevarlo a un nuevo formato digital o a distancia hay también un gran reto porque se debe capacitar a docentes para que sepan emplear una transmisión de conocimientos efectiva, pero también a padres y estudiantes, a los padres para que acompañen a sus hijos y a los estudiantes para que puedan comprometerse con esta nueva forma de tener educación a distancia. A pesar de los grandes desafíos que ya significaba continuar la jornada educativa en plena pandemia, a esto se sumó el cambio de las autoridades de gobierno, quienes ahora tendrían la responsabilidad de dar a conocer cuál sería finalmente el plan para iniciar el año escolar el 24 de agosto como estaba pautado. Esto nos obliga a recurrir a la educación a distancia y virtual, para lo cual se requiere de recursos tecnológicos que el gobierno saliente no preparó. De ahí que les anuncie hoy que para el inicio del año escolar, todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos públicos de la República Dominicana dispondrán de una tablet o laptop para que puedan seguir su formación. A pesar de la promesa del mandatario en la Asamblea Nacional al asumir el cargo, el ministro de Educación Roberto Fulcar en su primer día de gestión dio señales de que las cosas no andaban muy bien. Garantizar el sagrado servicio educativo en un año escolar para el cual no nos dejaron absolutamente nada preparado, aunque no hubiera coronavirus. Anunciamos que el próximo jueves en la tarde presentaremos al país el plan del año escolar 2020-2021 que ya ha sido concluido. Sin embargo, el plan no pudo ser presentado el pasado jueves como estaba previsto. Inesperadamente fue suspendida la rueda de prensa que se desarrollaría en el Palacio Nacional. Nuestro plan está listo, pero es importante para nosotros tener incluidos a todas las organizaciones que intervengan en la educación y nos han pedido ese compás de espera, así que les invitamos para que nos acompañen el próximo lunes, donde vamos a dar cuenta del plan de educación 2020-2021, ya con todas las organizaciones incluidas. Lo importante aquí es apoyar al Ministerio de Educación a encontrar las mejores soluciones para iniciar un calendario escolar en un contexto muy complejo, no solamente para la educación, sino para la situación que vive la salud pública de la República Dominicana y los efectos sobre la economía en las familias, de forma tal que Educa ha tendido la mano al Ministerio de Educación, al señor ministro, con Educa todo el sector privado también dispuesto a poner el hombro, a sacar la situación adelante. Y sea cual sea la fecha de apertura, aún son muchos los retos que hay que enfrentar para que la educación virtual pueda dar resultados efectivos. Los desafíos o retos que enfrenta el sistema educativo obligado a iniciar en el marco de una pandemia son múltiples. Para Educa el primero y el más complejo tiene que ver con la posibilidad de que los estudiantes se salgan prematuramente del sistema y no retornen a él. Esto se conoce en la jerga técnica como deserción escolar y este es uno de los peligros que afecta mayoritariamente a las familias más vulnerables. Para Vladimir Rosón, del Observatorio Político Dominicano, es urgente dotar a millones de estudiantes de escuelas públicas de las herramientas tecnológicas necesarias para el inicio del año escolar de forma efectiva. El primer reto es llegar a todos los estudiantes. Hay una gran cantidad de estudiantes que no poseen estos medios y que incluso, aunque se les dé, por ejemplo, la tablet o el internet, en las zonas donde viven ni siquiera hay acceso a esto. Es donde se ha hablado de que se podría llegar a través de la radio y la televisión. De la noche a la mañana todos nos vimos obligados a usar dispositivos tecnológicos, a entrar en el mundo de la tecnología
aun cuando no estuviéramos avesados con ella. Y esta es una oportunidad porque la tecnología va a permitir romper las barreras del espacio y del tiempo. Ya el mejor docente de la República Dominicana no se limita a atender a 35 o 40 muchachos que entran en su aula, puede dirigirse a todos los estudiantes del país que así lo quisieran oír. Y creemos que ahí hay una importante posibilidad de mejorar la calidad de la educación. Según Vladimir, durante el periodo de transición no se hicieron todos los ajustes correspondientes y se quedaron muchos cabos sueltos. A pesar de que hubo una comisión de transición y hubo una comisión mixta de las autoridades anteriores y las nuevas, nos encontramos con que el ministro al asumir el cargo dice que no había nada preparado, ¿no? Le dice, bueno, cuando le dicen los periodistas, pero ¿cómo que no había nada? Si estaba todo pautado para iniciar el 24 de agosto, ¿no? Dice, bueno, no había libros, no había una planificación curricular. Sin lugar a dudas eso afectó. Fíjate incluso lo grave de esto. Un ministro, el saliente, tenía pensado una apertura semipresencial y virtual, algo parecido a lo que hablábamos de Uruguay, ¿no? Enviar un grupo de niños a las escuelas. Yo pienso que siguiendo mucho este modelo porque ellos comenzaron a enviar a aquellos en zonas donde los contagios eran muy bajos, ¿no? Este tenía pensado ese modelo, pero luego fíjate que al cambio el que llega dice no, aquí estamos abocados a una educación a distancia. Entonces fíjate que incluso el mismo concepto, la misma concepción de cómo planificar el año escolar cambió tanto de una gestión a otra que nos crea el problema de que cómo lo hacemos. A pesar de que con mucho esfuerzo y precariedades se concluyó a distancia el pasado año escolar, para nadie es un secreto que no dio los resultados que se esperaban. Los programas que fueron en línea con la incorporación de tecnología fueron importantes, hubo un esfuerzo económico relevante del país, pero quedaron todavía lejos de una universalización de la entrega de equipos y menos aún todavía de acceso a conectividad. Por lo tanto, es muy prudente lo que ha anunciado el señor ministro de ver y estudiar caminos alternativos como la televisión, la radio, las guías docentes, porque no olvidemos que todo esto son medios y el fin es que los estudiantes aprendan. El ministro ha hablado de dotar a todos los estudiantes y estamos hablando de aproximadamente 2.1 millones, de los cuales podemos decir especulativamente, porque el dato no existe concretamente por el MINER, de que probablemente habrá que comprar más de 1 millón de dispositivos electrónicos, pero también habrá que dotar de equipos de conectividad a una cantidad similar. Entonces, además de eso, probablemente el Estado deba suscribir contratos con medios de comunicación o con medios también de emisoras de radio, y ahí se interrogante de si está el Estado en esa capacidad económica de hacerlo, ¿no? Ante esta realidad inminente está también la queja generalizada de los padres de que a pesar de tener los niños en los hogares, los colegios sigan cobrando igual. Que se maneje el tema de los costos, porque es evidente que un padre que está teniendo el niño en la casa, que no lo está enviando al colegio, que el colegio no le está dando todo por lo cual él paga, pues aparentemente sería injusto que se le cobre la misma mensualidad. Del mismo modo, hay que entender también el drama de los colegios porque deben seguirle pagando a los maestros, ¿no? Entonces ahí también tendría que haber un acuerdo entre el MINER y quizás la Asociación de Colegios para si es posible valorar ese tema de ese bono a los colegios, pero sin lugar a dudas la parte central debe ser readecuar el tema de los libros y también los costos, porque no es entendible que se mantengan unas mensualidades iguales cuando los niños ni siquiera se están enviando a las clases. Lo cierto es que las autoridades actuales están ante un enorme desafío y contra el reloj para poner en marcha un plan de educación al que todos puedan tener acceso sin distinción alguna. Solo queda esperar hasta el próximo lunes, cuando formalmente serán anunciadas las medidas por el ministro Roberto Fulcar, que con la asesoría de sectores nacionales e internacionales, en espera de que las decisiones tomadas sean las más idóneas para así continuar brindando enseñanza a casi 3 millones de niños en República Dominicana.